Buenas noches. Como siempre, el renovado placer acá desde Unión TV de llegar hasta ustedes a través de La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy, lunes 25 de septiembre de 2023. Óscar Ferrar, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo andamos? Con calor. Sí, ¿verdad? Sí. Qué temperatura increíble. Sorprendente. Récord en muchos años, ¿eh? Sí, realmente. Rubén Ovelar, buenas noches. Muy buenas ¿Qué tal, noches, Rubén? mi querido Marcos. Hola, Óscar. También te las va? buenas noches a toda la gente que nos sintoniza hoy lunes para ver La Noche Menos Pensada. Me imagino que estarán con calor todavía, 30 y algo de grados a esta hora de 9 de la noche, 9 y algo. Y esta tarde fue un calor tremendo, igual que ayer domingo, el sábado también, el viernes igualmente. Se anuncia un frente frío para este martes. Veremos que... Parece que va a haber Sí, unos aparentemente. chubascos. Hay dos cosas que yo le iba a reclamar a Ñan de Yara al día que me vaya de este mundo. Primero, que me mandó a un país muy caluroso. Y segundo, un país pésimamente gobernado. Entonces, dos cosas le iba a reclamar. Sí. Uno tras otro. Espero que no sea en breve eso, mi querido amigo. No, por Que sea supuesto, no tengo ningún apuro. ¿eh? Che, ¿sabes qué? No hay apuro. Anoche estaba viendo un partido de fútbol por la televisión argentina, ¿verdad? Sí. Y todo es camperita, los jurepas. Y nosotros muriendo, ¿no? Claro, de bueno, calor. ya- Eso ya- no puede ser. Estamos hablando de fútbol, De estamos fútbol, entrando en ¿no? un sector que dice la franja, ¿no? La pregunta obligada. Ah. Jugamos ¿Qué mal. pasa con Olimpia? Jugamos mal. Era la oportunidad Era la oportunidad de mantenerse saltar. ahí al acecho, era Sí, o acercarse hacia la punta y perdimos la oportunidad. ¿Y cómo cerró después de 5 partidos con un solo punto por partido y ahora viene y gana 4-1? Y jugando mal, ¿eh? Y ahora, Ahora sí. un tipo viene y le cambia el Famoso esquema técnico y- que se estrena, verá, gana. Hay un viejo dicho a nivel de los periodistas deportivos. Por el pero, la- eso está diciendo por entonces, el lado pero bueno. también da lugar a sospecha de que al anterior técnico le estaban haciendo la cama. Altamente probable, ¿no? Sí, no. Sí, vos sabés que lastimosamente esa es una realidad dentro del fútbol. Lastimosamente. Los periodistas deportivos se cuidan de decirlo, ¿verdad? Porque, qué sé yo, están cercanos a ellos, ¿verdad? Pero nosotros cuando no tenemos compromiso podemos decirlo. No solamente en Cerro, también en Olimpia ha hecho. En todos lados. Y en todos los clubes hacen. Así que no es Es nada una raro casta eso. muy especial, parece ser, que manejan ahí. Cuando no le gusta algo El de la técnico. dirección técnica o la directiva, Sí. entonces va, Yo creo que juegan algo. che, no creo que sea solo de los jugadores, Rubén. Creo que tiene que haber también de otros lados. Y sí, ¿En o- qué sentido? Y mira, no puede ser que Directivos. vos hayas pasado 5 partidos jugando pésimamente Sí. y así de un tac juegues una maravilla, porque jugó muy bien Cerro Sí. y con 10 jugadores nomás, Con 10 jugadores. Sí. con 10 jugadores. Sí. Pero jugó una maquinita hizo. ¿Y cómo? Pero los directivos no van a querer que su club pierda. Pero que su técnico salga. Eso sí. Pero el técnico sí. no va a querer tampoco que pierda No su sé. equipo, porque No, él está no me jugando vaya a su meter contrato. en Su trabajo. ¿Sabes qué? Claro, es su trabajo. No me meta en un lugar donde no sabemos qué salir, pero que hay fantasmas, hay. Porque que lo que vimos anoche, ¿Y el fantasma es azulgrana o no? no, No, a eso en nivel todos los clubes, nacional, eso, Rubén. Eso se repite en todos todos los clubes. son Después la están los misma famosos cosa. secretos de vestuario o código de vestuario. Que lo que Tema- se habla y se decide. Ellos hablan ahí, deciden algo y se queda ahí. Entonces eso Un después se poco refleja en el campo de es juego, ¿verdad? Un poco es la muestra de lo que es Paraguay, ¿verdad? Poco profesional, mucho de, no sé, de otro tipo de... No malos precisamente, pero más bien de dejadez. ¿No habrá sido que el calor le favorece a Cerro Porteño y eso hizo de que ganara 4-1? También es posible pensar. Mira, podemos especular toda la noche. Bueno, pero hoy pecho estamos para frío, otra cosas por el cosa. estilo, mil cosas Sí. podemos decir. Así que, bueno, genial. Ganó Cerro, Olimpia dejó pasar una oportunidad de mantenerse ¿Y un poco al Libertad acecho. sigue? Y en 2 o 3 fechas más, si sigue esta tendencia, el campeonato va a estar aburridísimo. Porque Libertad ya tiene asegurado el campeonato. Claro. Los dos grandes están ahí peleándose por el segundo puesto. Esperemos que a Paraguay le vaya bien. Bueno, Eso sí, Ese en es octubre próximo. que le vaya mejor por lo menos de lo que nos está yendo en estos momentos en las cuestiones internacionales, con los vecinos y demás cosas, ¿verdad? Sí. Pues estamos pasando unos momentos un poco tensos y que justamente hoy queremos hablar un poco de eso, Es muy ¿verdad? difícil que le ganemos a Argentina el próximo, en octubre. Pero con que pellizquemos un punto. Pero podríamos arreglar. Soluciona, digamos que cancele la deuda ya se está a cambio de no ganar el partido. Viste, podemos especular toda la noche. Sí. Bueno, vamos a lo de esta noche. Sí. Precisamente vamos a hablar esta noche del tema Yacyretá e Itaipú.
pero sobre todo Yacyretá porque está en boga, ¿verdad? Con el conflicto que hay con Argentina, Sí. que surgió a partir del cobro del peaje que establecieron ellos en el río Paraná. Luego viene una reacción paraguaya que dicen que no es represalia, pero bueno, en términos diplomáticos se manejan cosas así finas, ¿verdad? Paraguay decide retirar toda la energía que le corresponde a Yacyretá, o sea, hace uso de su soberanía. Correcto. El tema, vamos a hablar con alguien que conoce muchísimo del tema. Es el ingeniero Germán Escauriza. Él ya está acá en nuestro estudio, con quien vamos a conversar ya en instantes sobre este tema principalmente, también Itaipú y tenemos todo el sistema eléctrico paraguayo, pero yo quisiera aprovecharlo a la presencia del ingeniero Escauriza, a quien agradecemos mucho, hablar sobre todo del tema Yacyretá. Tiene muchísimas aristas el tema Yacyretá. Y él es un conocedor, un profesional, Sí. estudioso del tema energético, estudioso de lo que es Itaipú y Yacyretá. Es ingeniero civil, así que está en el Ingeniero. tema hace muchísimo tiempo. Crítico también. Sí, Correcto. Si les proceso. parece bien, hacemos una pausa y ya lo invitamos. Sí, Muy bien. me parece Enseguida bien. regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y también nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, Rubén y Oscar, ya está en nuestra mesa de trabajo, nuestro invitado esta noche. Él hace 50 años atrás, hace 50 años se firmaba el Tratado de Itaipú y luego el de Yacyretá, uno en abril y el otro en diciembre. Hace 50 años atrás nuestro invitado estaba cursando la carrera de ingeniería y entre los juegos universitarios de aquel entonces, que tuvo mucho auge en aquel... Sí, en ¿te aquella acuerdas, época. ¿te acuerdas, Rubén? Sí, Ingeniería era una de las hinchadas, una de las facultades más votadas, mucha gente que ni siquiera pasó por la vereda de la facultad de ingeniería, pues hinchaba por ingeniería. ¿Por qué? Porque era contra derecho, era la Sí. realidad de siempre, ¿verdad? En aquel entonces, el estudiante Germán Escauriza ya empezó a interesarse por el tema Yacyretá, del cual vamos a hablar esta noche. Así que agradecemos mucho tu presencia, ingeniero Germán Escauriza. Buenas noches. Muy buenas noches, Marco, Oscar y Rubén. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir a través de ustedes la experiencia que tengo sobre mis conocimientos relativos a las centrales hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, así como el marco jurídico que debe ser tomado en cuenta para poder abordar con propiedad lo que representan nuestros derechos soberanos en ambas centrales hidroeléctricas. Recientemente ocurrió algo que, digamos, no es nuevo, en el sentido, o sea, la razón no es nueva. Paraguay decide tomar toda la energía que le corresponde de la represa Yacyretá, es decir, el 100% de lo que él le corresponde, porque es 50 y 50, y todo lo que le corresponde, Paraguay decide tomar esa energía. Y se argumenta el atraso en el pago de la Argentina, que no es nuevo. Toda la vida, o la mayor parte de esta historia, Argentina se atrasa en los pagos. Correcto, es una decisión soberana y por supuesto, como paraguayos, estamos orgullosos de que nuestras autoridades ejerzan soberanía. Ahora, la ANDE, ¿qué va a hacer con esa cantidad de energía si ya tiene contratada de Itaipú? Porque Yacyretá en 24 horas puede decir yo tomo lo que me corresponde, pero en Itaipú es un poco más programado, tengo entendido. Corregime si estoy equivocado, ingeniero. Bueno, en primer lugar quiero referirme a la decisión que tomó el señor presidente referente a contratar el 50% de la energía generada en la central de Yacyretá. Esa es una decisión soberana y para que la gente pueda entender lo que es soberanía, quiero explayarme brevemente sobre la definición que hemos adoptado en la Comisión de Entes Binacionales cuando yo estuve como asesor de la Comisión de Deudas, cuando se mejoró la compensación de 120 millones a 360 millones de dólares. En el caso de Itaipú. Caso de Itaipú. Soberanía es el poder absoluto y perpetuo de lo que es propio. En tiempos de paz, la soberanía se ejerce administrando lo que es propio. Se ejerce. En tiempo de guerra, la soberanía se disputa con las armas. Hoy estamos en tiempos de paz
el Estado paraguayo tiene la obligación de administrar lo que es propio. Ahora, si bien es cierto que es una decisión soberana, esa decisión soberana debe ser ejercida en forma serena, en forma inteligente, no en forma intempestiva. Para que tengan ustedes una idea de lo que se debe hacer en estos casos, cuando un país de menor desarrollo económico relativo al otro, las tratativas tienen que hacerse en forma serena, dentro del marco jurídico, ¿verdad? Nosotros tenemos que aferrarnos al derecho, no a la violencia. Nosotros no podemos ser violentos ni con la Argentina ni con el Brasil. Por razones obvias. Nosotros tenemos derechos soberanos respaldados por los tratados de Itaipú y tratados de Yacyretá. La contratación del 50% verbal del señor presidente es una decisión intempestiva, una decisión poco seria, porque en todos los países el manejo de la energía se realiza en forma transparente. Se sabe perfectamente qué es lo que consume cada país y cuáles son los recursos que están siendo utilizados por ese país. Para que tengan ustedes una idea, el Paraguay utiliza aproximadamente 15 millones de megavatios hora en términos de energía, ¿verdad? 15 millones de megavatios hora por año. Itaipú genera 20 millones de megavatios hora, de los cuales 10 millones le corresponde a Paraguay. Nuestro consumo es de 15 millones de megavatios hora. Nosotros tenemos contratado potencia vinculada a 15 millones de megavatios hora. En Itaipú. En Itaipú. O sea que si nosotros contratamos 10 millones de megavatios hora de Yacyretá, nos va a sobrar 10 millones de megavatios hora de Itaipú. Si yo fuera presidente, lo que haría es lo siguiente. Le diría al presidente de la ANDE, antes de tomar la decisión de contratar el 100% de la energía de Yacyretá, cosa que no se hizo, y los argentinos sabían que Paraguay no podía hacer, porque hasta este momento Paraguay no retiró más del 20%, porque no tiene forma de colocar. La ANDE lo que tiene que hacer es llamar a licitación pública internacional en el Paraguay para colocar esos 10 millones de megavatios hora que va a tener disponible. Una vez que se realice eso, Paraguay iba a poder, hoy sin problemas, el Paraguay podría conseguir $70 el megavatio hora, pero en el peor de los casos. Pues ya, perdón, ingeniero, pues ya el año pasado hubo un movimiento de ANDE haciendo un llamado para que la gente pueda ofertar por la compra de potencia o energía. Ya hace un tiempito fue esa intención esa declaración de interés fue realizada por el ingeniero Pedro Ferreira. Ah, ya, o sea, cuando era presidente. Y fue uno de los motivos por los cuales el expresidente Mario Abdo Benítez lo destituyó a Ferreira. Porque se tomó el atrevimiento de licitar energía paraguaya, entonces se terminaban los royalties, se terminaban las propinas. Lo de siempre. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Así de sencillo. Qué grave. O sea que el problema no es el Brasil ni la Argentina. Somos nosotros. El problema es la falta de transparencia, impunidad y corrupción en el Paraguay. Ese es el problema. Esos 10 millones de megavatios hora ANDE podía colocar, pero tranquilamente a $70 el megavatio hora. Estamos hablando de 700 millones de dólares solamente con esos 10 millones al año que podíamos tener. Entonces esta decisión de Paraguay de que va a tomar toda la energía de Yacyretá aparece como una bravuconada que ante el Matungo del barrio. Es una bravuconada irresponsable, y yo le hago responsable al canciller. El canciller tenía que haber advertido al señor presidente: señor presidente, usted no puede decir esto, porque los argentinos saben que usted no va a poder sacar toda esa energía. Ingeniero, Paraguay no puede, vamos a utilizar la palabra, desdecirse ante Brasil del convenio de los 15... Sí puede,
Sí puede. Pero entonces soluciona el problema. Sí puede, la porque parte perdida. el tratado le habilita a la ANDE que la energía que no usa puede vender a terceras empresas brasileras, si es que quieren. Y si no quieren, puede vender a otras empresas argentinas. Acá el problema es el siguiente. Falta de transparencia, corrupción, impunidad. El tratado le habilita perfectamente a la ANDE a licitar y vender energía generada en la central de Itaipú y en la central de Yacyretá. Para que tengan ustedes una idea. ¿Vender dónde, para precisar, ingeniero? ¿Acá dentro del territorio paraguayo? Paraguay puede venderle a empresas argentinas y a empresas brasileras. A donde no tiene que vender es al Estado brasilero y al Estado argentino. Y ANDE tiene atribuciones de indicar empresas brasileras y argentinas a quienes puede venderle la energía. El Uruguay hace tratativas, pero en forma directa con empresas argentinas y brasileras, y hace un muy buen negocio vendiendo energía inclusive que no es suya, y vende a muy buen precio. Entonces, si nuestras autoridades de ANDE no saben cómo vender la energía paraguaya, entonces vamos a contratar técnicos uruguayos, ¿verdad? Así como contratar un técnico de fútbol. O si no, técnicos bolivianos, porque los bolivianos defienden bien también sus intereses. En su momento sí. Pero hay una cosa que no hay una libertad como para que puedan hacer eso aquí. Acá hay unos intereses políticos que están señalando y que están muy equivocados, parece. Yo no puedo entender, de otra manera no puedo entender cómo un presidente va a salir a decir semejante afirmación de lo que hizo, de que íbamos a retirar toda la energía que nos corresponda si no sabemos a dónde vender. Bueno, en primer lugar, la declaración es una declaración que no debió hacerla el señor presidente. No es un poco una especie de... el responsable es el canciller. Para eso se contrata un experto en relaciones internacionales para saber qué se tiene que decir en una tratativa internacional, sobre todo cuando se dirimen tratados. Pero es una soberbia también esa actitud del presidente entonces. Bueno, si él es soberbio, el canciller le debe decir, señor presidente, no sea soberbio. Se supone. ¿Cómo le dice? Yo quiero otorgarle el beneficio de la duda al presidente. Yo creo que el presidente es honesto, pero no conoce este tema y tiene poca colaboración del canciller. Pero ingeniero, ¿por qué el término soberbia del presidente? Porque si algo es mío, que no lo estoy utilizando, yo de repente decido, ok, ahora yo quiero esto, yo retiro y no causa agravios a la Argentina, porque me corresponde a mí. Un agravio, Rubén. No, ¿cómo si es algo mío? No, pero en este caso una cosa tuya que no la vas a usar y no podés hacer tal cosa ante una relación con un país que corresponde a muchas cosas. ¿Vos sabés lo que significa para Argentina sacarle la energía? Estás usando, no es que largas la energía para el aire. Paraguay está usando eso. Lo que no usa ya, lo que está explicando el ingeniero Escauriza, es la energía que ya contrató de Itaipú. Sí, de Itaipú, pero ¿qué hace con la energía que decís que va a traer toda Yacyretá? Eso es lo que no entiendo. No, es sencillo. ANDE no ofrece la energía que no va a usar en Itaipú. No está ofreciendo. ¿Y por qué no ofrece? ¿Y a quién le va a ofrecer? ¿Por qué no ofrece? A las empresas Por los brasileras. royalties. La misma empresa brasilera que le están comprando a la ex Electrobras, a esas empresas entonces, le puede vender la ¿por ANDE? qué no lo hace? Porque se terminan las propinas. Ahí está. Eso nomás. No hay que hacerse muchas preguntas, Rubén. Pero para entender bien, ingeniero, la ANDE puede vender a una empresa brasilera. Yo tenía entendido que le está vedada a ANDE la venta así directa a empresas, sino a través de lo que es ahora la entidad ex Electrobras. No, pues ya explicó el ingeniero. Le voy a explicar. Lo que no puede vender es al Estado brasileño. Al Estado no. Puede vender a las empresas, no al Estado. Pero yo tenía entendido que no podía vender sino a través de Electrobras, que es la comercializadora. No. Le voy a explicar para que puedan entender, ¿verdad? Para que puedan entender en términos culinarios lo que ocurre. En lugar de hablar de turbinas, vamos a hablar de supergallinas, ¿verdad? Okay. En Itaipú hay 20 unidades generadoras, entonces ahí son
20 supergallinas. Las supergallinas generan 45 millones de huevos por año. De esos 45 millones, los huevos son la energía y la gallina es la potencia. Capacidad de producir huevo. Sí. Capacidad de producir huevo y en términos energéticos es capacidad de producir energía. Para que sea más fácil entender, ¿verdad? Entonces, Paraguay necesita, yo les digo que el tratado establece claramente, ¿verdad? Claramente cómo ANDE puede vender, el anexo C le habilita tranquilamente a la ANDE a señalar entidades brasileras. Es más, es tan perfecto el tratado de Itaipú que este es el anexo C. En el tratado se establece que ni impuestos puede cobrar el Estado brasilero a la energía paraguaya que se comercializa en el Brasil. Ni impuestos. ¿Eso está estatuido en el anexo C? No, en el tratado. Artículo 19 y 21. Les voy a leer el artículo que dice el artículo 19 y 21 del tratado. Vamos a ir rápido acá al artículo que le habilita a Paraguay a vender a empresas brasileras en este caso. No, eso es el anexo C. Anexo C, ajá. Sí. Anexo C. Punto 2.5 del anexo C. Cuando una entidad decida no utilizar parte de la potencia contratada o parte de la energía correspondiente a misma dentro de los límites fijados, podrá autorizar a la Itaipú a ceder a otras entidades parte de que así se vuelve disponible. O sea que ANDE puede señalar entidades brasileras. Acá cuando habla de entidades distintas, ¿verdad? Porque en el capítulo de definiciones, se establece que entidad es ANDE y la Electrobras o las empresas o entidades paraguayas o brasileñas por ellas indicadas. En definición está eso. O sea que está claro que ANDE puede señalar empresas brasileñas. Clarísimo. Un breve corte. Sí, enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el ingeniero Germán Escauriza. Estamos hablando del tema Yacyretá, la decisión paraguaya de retirar toda la energía que le corresponde, que sin embargo no está claro en qué se va a utilizar, si ya tiene contratada la energía de Itaipú. Así que esa es la duda todavía, ingeniero. Si será que podés aclarar un poco, ¿qué va a hacer Paraguay con esa energía que ya aclaraste? Todavía no trajo toda, ¿verdad? Pero de todas maneras, bueno, en primer lugar, está aclarado que ANDE puede vender, correcto, sí, en licitación internacional en territorio paraguayo energía para empresas argentinas o empresas brasileras. Al Paraguay no le conviene, hoy día no le conviene que la entidad binacional Itaipú o que la entidad binacional Yacyretá venda su energía. Ingeniero, para precisar, cuando leíste el tratado, hablaste de que las partes pueden indicar las empresas a las que se podría vender. Sí. Pero ¿por qué la limitación de Brasil o Argentina? ¿Por qué no Bolivia? Si ahí no habla de puede ser, no. Se le puede vender a Bolivia, se le puede vender a Uruguay, no, porque no tenemos... ¿A través del peaje? Sí, pero nos pueden crear problemas los argentinos, ¿verdad? A los bolivianos sí, porque tenemos límite con Bolivia y podemos realizar un buen negocio inclusive con los bolivianos, ¿verdad? Nosotros traer petróleo y venderle energía hidroeléctrica. Eso es perfectamente factible. No hay problema en ese aspecto. No hay problema. Y tampoco hay problema con Argentina ni con Brasil. Es decir, se puede vender fácilmente. Y esta tesis... Cualquier empresa... Fíjense, no hacen 3 semanas el señor presidente estuvo en la fundación de Getúlio Vargas haciendo una exposición. Sí. Termina la exposición, se levanta un empresario brasilero y le dice, señor presidente, le dice al presidente Peña. A Peña. Queremos comprar energía paraguaya, le dice. De un empresario del área de distribución de energía del estado de Paraná.
¿Sabe lo que le responde el presidente? Nosotros tenemos un plan de utilizar nuestra energía. Dice. Evidentemente no tiene idea. No tiene idea de lo que estuvo diciendo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos para 15 o 20 años más que vender energía. Nos va a sobrar, porque fíjense cuántos años transcurrieron. 50 años transcurrieron para que hoy usemos 15 millones de megavatios hora. Pues se está hablando de menor tiempo, y nosotros estamos teniendo en Yacyretá 45, en Itaipú 45 y en Yacyretá 10. O sea, 55 millones de megavatios hora tenemos. Y 15 es lo que estamos usando. No hay posibilidad de usar de un día para otro. Pero los 40 millones de megavatios. A este programa ha venido gente que ha dicho que en el 2030 nosotros ya vamos a consumir todo lo que nos corresponde. Bueno, el problema está, ¿sabe dónde está el problema? El problema está acá. Acá está. Acá hay 5 informes de la Contraloría General de la República donde dice que el pasivo de Itaipú es ilegal. El pasivo contable de Itaipú es ilegal. 5 informes de la Contraloría. ¿Qué significa eso? ¿Desde cuándo se registró pasivo ilegal en Itaipú? Desde el año 1986. Cometieron actos lesivos contra la concesionaria Itaipú que repercute contra el Estado paraguayo, que es propietario de esa empresita que se llama Entidad Binacional Itaipú. Es una empresa concesionaria, la Entidad Binacional Itaipú. No, es la central, Claro. La concesionaria. Entonces... ¿Y qué se hizo con esos informes, ingeniero? Y el señor presidente no leyó. El informe de la Contraloría desconoce. El presidente de la ANDE desconoce el informe de la Contraloría. Los expresidentes desconocen. Y por supuesto no llegó al Ministerio Público ni llegó a la justicia. Por supuesto. Entonces, ¿por qué desconocen? Porque están todos implicados. Están implicados ex y actual presidente, pues si es que no se desprende el presidente de Peña, están implicados con el pasivo ilegal de Itaipú. ¿De qué monto se habla? Y esa es la famosa deuda espuria de 4.300 millones de dólares que se registró como deuda. Sí. Que en lugar de firmar pagaré Electrobras a Itaipú por no pagar, retiraba potencia, energía. Itaipú le firmó los pagaré a Electrobras. Sistemáticamente negado por Itaipú, por los paraguayos. Pero atiendan esto. Atiendan esto, que esto es grave y es lamentable que no exista el recíproco control entre los poderes del Estado. Fíjese, este es el Tratado de Itaipú. Artículo 19. La jurisdicción competente para la Itaipú con relación a personas físicas o jurídicas domiciliadas con sede en el Paraguay o en el Brasil será respectivamente la de Asunción y la de Brasilia. A tal efecto, cada alta parte de contratante aplicará su propia legislación teniendo en cuenta las disposiciones del presente tratado y sus anexos. ¿Dónde arranca? ¿Cuál es el punto de apoyo de los funcionarios de la empresa concesionaria de Itaipú? Que se rige por el derecho internacional privado. Porque las partes acordaron una jurisdicción donde se van a justiciar los actos lesivos. Tribunales paraguayos o brasileños. Entonces ellos, para poder ocultar los documentos administrativos de Itaipú, dicen que se rige por el derecho internacional público, que es Corte Internacional de Justicia, y eso no es cierto. No es cierto. Los actos lesivos de la concesionaria se tienen que justiciar en tribunales paraguayos por los actos lesivos cometidos por autoridades paraguayas. Y las autoridades paraguayas, representantes de la Cancillería, representantes de ANDE, representantes del Ejecutivo, son representantes que cometieron actos lesivos y deben ser justiciados en tribunales paraguayos, contemplando que tienen que pagar con su propio pecunio los actos lesivos. Todos.
En muchas ocasiones... Y actuales. Permíteme, Sí. te voy a leer lo que dice el artículo Sí. 21 para Correcto, poder sí. cerrar. La responsabilidad civil y o penal de los consejeros, directores adjuntos y demás funcionarios empleados paraguayos o brasileños de la Itaipú por actos lesivos para los intereses de esta será investigada y juzgada de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales respectivas. Es responsabilidad de Esto ellos. es lo que ocultan los responsables de la corrupción en Itaipú. Pero quiero volver un poco atrás, ingeniero. Y resulta ser que todos estos ñatos Ujú. son los asesores del señor presidente. Entonces no le van a decir nunca. En un momento, ingeniero, estuviste como asesor oficial del el tema de la deuda de Itaipú, en su momento. Sí. Yo fui coordinador de la Comisión de Deudas, de la Comisión de Entes Binacionales, de la Cancillería. ambas, ok. La Cancillería. En ese momento tuviste que haber puesto, y debe constar en acta, tu postura con respecto a lo que estuviste leyendo. El hecho de la comercialización de la deuda espuria de los 4.300 millones de dólares. ¿Qué repercusión tuvo tu postura en esas reuniones posteriormente, ingeniero? La Contraloría General de la República tomó como punto de referencia para declarar ilegal la deuda de Itaipú el trabajo que yo hice en la Cancillería. ¿Eso en qué año fue? 2008-2009, durante el gobierno del presidente Y no Lugo. pasó nada hasta fecha. No, se hizo, salió la conclusión, se le informó al, al canciller, la Contraloría le informó al canciller, le informó al presidente de la República, se le informó al Procurador General de la República, se le informó al el Contralor, por supuesto que fue el que redactó. Y bueno, Y siguen ocultando. siguen esto. ocultando. Claro. Para Porque ocultar, son responsables. Pues. Sí, para ocultar muchas veces alegan el tema de la binacionalidad del ente. Una cosa medio rebuscada a mi criterio es cuando alegan que no es un ente binacional, dicen. Bueno, resulta ser que la palabra binacional quiere decir que es de dos naciones, ¿verdad? Acá se formó una empresa que se llama Entidad Binacional Itaipú e Entidad Binacional Yacyretá. Sí. Entidades binacionales. En los Estados Unidos se formó también una empresa binacional que se llama la Central del Niágara, que está ¿Con Canadá? Con Canadá, el Estado de Nueva York con Canadá. Sí. ¿Verdad? Y hay otra empresa binacional que está hecha en Salto Grande, entre Uruguay y Argentina. Yo he visitado ambas centrales, he conversado con los abogados técnicos de ambas centrales, que son binacionales, y le pregunté si tenían algo en secreto que tenían que ocultar, porque era binacional. Y en ambas centrales, tanto los abogados como los técnicos se rieron. Claro. Se rieron. Hay algunos que creen que hay que guardarlo. ¿Y por qué no pregunta eso? Nos dice. En ambas centrales me preguntan. Y sí, allá en mi país tenemos unos ñatos ahí que dicen que es secreto, que no se puede informar. Que es secreto, que no se puede. O sea que, fíjense el canal de la corrupción. La deuda ilegal de Itaipú arranca en el año 1986. ¿Quién era el representante de la Cancillería en el año 1986? José Antonio Moreno Rufineño. ¿Quién es el que dice que los documentos de Itaipú son secretos? José Antonio Moreno Rufineño. ¿Quién es el que dice que los documentos de Yacyretá son secretos? José Antonio Moreno Rufineño. José Antonio Moreno Rufineño no es la ley. En ninguna parte dice que las empresas binacionales son secretas. Es más, nuestra Constitución prohíbe las asociaciones secretas. Sí, así mismo. O sea que no tiene ningún sentido. Marcos Marcos y yo estamos en una asociación de comunicadores que presentamos. Marco, ¿puedes comentarle? La Sociedad de Comunicadores del Paraguay presentó a Itaipú un pedido de informe sobre las actas
y las posturas de los paraguayos ante los brasileños con el tema de la renegociación del anexo C. Hicimos un pedido de informes, rechazado, lógicamente. ¿Anexo C o eran gastos sociales? No, anexo C. Anexo C. Sobre el tema de la renegociación del todo el tiempo de tal periodo en que comenzó a tocarse el tema. Hicimos un pedido de informes, por supuesto rechazaron. Recurrimos a la justicia, también fue rechazada por la justicia y actualmente está en fase de revisión, o sea, no, de admisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, hasta ahora no ha sido rechazado el pedido, así que de aquí a un tiempo que vamos a tener respuesta, quizás a fin de año, si se admite o no ese juicio contra Itaipú Binacional por parte de la Sociedad de Comunicadores de Paraguay. O sea, ellos alegan el tema de la binacionalidad y que es el secreto de Estado, cosas que siempre hicieron. Creen que todavía está Stroessner por acá, pero niegan sistemáticamente informes que la ciudadanía merece saber. Bueno, en primer lugar, el anexo C no está previsto en ningún lado renegociar. Eso es una mentira. Es una mentira para no aplicar la disposición del anexo C. Les voy a leer lo que dice que se tiene que hacer con el anexo C. Numeral 6 del anexo C, revisión. Las disposiciones del presente anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de 50 años a partir de la entrada en vigor del tratado, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento y la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países. Le voy a volver a leer. No hace falta. Pero dicen, clarísimo. serán revisadas, dice. Sí, pero serán revisadas. ¿Verdad? Serán revisadas luego 50 años a partir de la entrada en vigor, teniendo en cuenta, entre otros conceptos, el grado de amortización de las deudas contraídas en relación a la potencia contratada por las entidades de ambos países. O sea que, si hay un faltante de 100 millones a los 50 años, si Brasil contrató el 90% y Paraguay 10%, Brasil tiene que pagar el 90% de lo que falta pagar. De acuerdo al consumo. Y Paraguay tiene que pagar 10%. Eso no, ¿en qué parte dice que eso hay que negociar? Eso no se negocia. Hablan de negociar para no cumplir. Porque si se cumple, van a saltar sapos y culebras en esa revisión. Van a saltar que desde el año 86 cometieron actos lesivos y tienen que ser justiciados en tribunales paraguayos. Van a seguir ocultando. Lo que salta ahora es un corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Esta noche tenemos la presencia del ingeniero Germán Escauriza. Estamos hablando de la reciente decisión paraguaya de tomar toda la energía correspondiente que le corresponde en Yacyretá. También estamos hablando del anexo C. Explicó claramente las cosas que se esconden detrás del tema del anexo C. Pero volviendo un poquito en el tiempo muy corto, ingeniero, hace unos años, estando presidente Horacio Cartes y estando presidente de la Argentina Mauricio Macri, se firmó un acuerdo con el tema Yacyretá. ¿Fue un acuerdo beneficioso para Paraguay? ¿Fue una cosa, digamos, que solucionó el problema de la deuda o echó más barro al tema? Fue un acuerdo extracontractual, ¿verdad? Por fuera del tratado y en contra de los intereses del Paraguay. No lo digo yo. Yo he participado en 2 simposios realizados con profesores de la Universidad Católica y profesores de la Universidad Nacional. En ambos simposios, yo les voy a acercar las conclusiones de ese simposio. En ambos simposios, profesores de la Universidad Católica dictaminaron que el acuerdo Macri-Cartes no era conveniente para los intereses nacionales, porque estaba por fuera del tratado y se estaba reconociendo una deuda ilegal. Luego se organizó el simposio del Cuasatí, ¿verdad? Yo concurrí al simposio de Cuasatí como representante de la comisión de seguimiento de Yacyretá. También se estudió el acuerdo Macri-Cartes
Y en el simposio de Cuasatí participaron profesores de la Universidad Nacional y profesores de la Universidad Católica. En el simposio de Cuasatí también se dictaminó que el acuerdo Macri-Cartes no era conveniente para los intereses nacionales. ¿Qué tendría que haber ocurrido? ¿No reconocer? Se tenía que haber aplicado lo que dice el numeral 9 del anexo C. Se tenía que haber revisado cuánto era la deuda. Auditoría por medio. Claro, porque además, les voy a contar un detalle, ¿verdad? Una de las cláusulas principales que tiene el Tratado de Itaipú y Yacyretá es el principio de la igualdad de derechos y obligaciones. En el principio de igualdad de derechos es de consumir la energía que le corresponde, y entre las obligaciones está el de pagar conforme a lo que dispone el anexo C. Bueno, en Itaipú se violó el anexo C y en Yacyretá se violó el anexo C, con firma de autoridades paraguayas, presidentes, cancilleres, consejeros y directores, y presidente de ANDE. ¿Qué tendría que hacer hoy el Estado paraguayo en el acuerdo que sea beneficioso, conveniente para Paraguay cuando tengan reunión las altas partes contratantes del tema Itaipú en Brasil? Acá lo que tiene que hacerse es que el Estado paraguayo tiene que ejercer su soberanía, en primer lugar, y en forma paralela la revisión del anexo C. Perdón, ejercer su soberanía, ¿qué implica? Contratar el 50% de la potencia instalada de Itaipú y el 50% de la potencia instalada de Yacyretá. Pero si contrata hoy, ¿dónde lo va a usar? Y tiene que, pero tampoco la contratación no tiene que ser tonta. La contratación tiene que ser inteligente. Tenemos que usar lo que necesitamos y vender lo que nos sobra. No tiene que ser boba la contratación. Claro. Lo mismo, los huevos. Sí. Si vos te abasteces con 15 millones de huevos, los otros 10 millones de huevos tenés que venderlos, si no se te va a podrir. Eso, ingeniero Cauriza, dando por ciertas lo que tuviste, la realidad de lo que estás mencionando en el tratado, de que posibilite que Paraguay pueda venderle a cualquier entidad, a cualquier empresa. ANDE es la única persona jurídica autorizada a vender huevos. A vender la potencia. No, huevos. ANDE puede vender huevos, energía. Energía. ¿A empresas brasileñas o a empresas argentinas? Puede vender. Puede vender. Sí. Y eso parece ser que no, ese criterio no es compartido por la mayoría de la gente que está hablando del gobierno. Bueno, la mayoría de la gente a la cual te estás refiriendo, Rubén, son gente implicada con la deuda espúrea. No solamente implicada con la deuda espúrea de Itaipú y de Yacyretá, están implicados en la no registración de las unidades 9A y 18A como potencia instalada para el cálculo del servicio de electricidad de Itaipú. ¿Esos son las turbinas? Esas dos últimas turbinas que se colocaron. No se registró como potencia para calcular el costo del servicio de electricidad. La vuelta a los muchachos. Ahí estamos hablando de miles de millones de dólares. Eso es grave. Ahí estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando, no registrados. ¿Y eso puede ser demostrado fácilmente, ingeniero? Pero se puede escribir en el cielo con esos aviones que largan humo, se puede escribir. Las denuncias que estuviste haciendo en estos años a través de medios de comunicación, de foros, de seminarios, como disertante, ¿no tuvo eco evidentemente en el gobierno, ingeniero? Gobierno como gobernanza, ¿verdad? Sí, como gobernanza. Gobierno como gobernanza, considerando que Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sí. Bueno, los líderes de bancadas tienen toda gente metida en Itaipú y en Yacyretá. Ahí está la señora Trato Apugado. Familiares de miembros de la Corte Suprema de Justicia, frente tenía un hijo metido. O sea que la misma empresa Electrobras otorgaba créditos para Poder Legislativo, Poder Judicial y gastos sociales para el Ejecutivo, para de esa forma tenerle con la panza llena a las autoridades paraguayas, los tres poderes del Estado. O sea, uno podría colegir de que hay gente implicada en los tres poderes del Estado. En los tres poderes del Estado. Sí. Por eso entonces es casi imposible que hagan. Este tema de la corrupción manejan brasileños y argentinos perfectamente. ¿Les sale caro a ellos corromper a los paraguayos? No, ahora muy poco.
gastos sociales, que 100 millones de dólares al año. Acá estamos hablando de miles de millones de dólares que están en juego. Pero ellos no tienen la recíproca del aporte para gastos sociales, ¿también tiene Argentina o tiene Brasil? ¿Y quién autorizó el gasto social para el otro lado? Sin la firma de los paraguayos no se puede hacer. O sea, que los paraguayos los paraguayos quieren gastos sociales, le dicen, yo quiero gastos sociales. Ah, bueno, acá va a haber también gastos sociales. Pero, ¿por qué piden gastos sociales los paraguayos? Para manejar discrecionalmente ese dinero. Si sobra plata en Itaipú, yo ya tengo que mandar al tesoro, ¿verdad? Sí, claro. Entra al presupuesto, debería entrar en el presupuesto. Debe para entrar, un mejor debe control. Entrar. Pero construyen, compran caña de pescar, carretilla, ambulancia, a través de Itaipú, porque así pueden comprar en forma sobrefacturadas y sin rendirle cuenta a nadie, porque se instaló en la Corte Suprema de Justicia de que todo es secreto. Pero hubo un movimiento ahora con el advenimiento del nuevo gobierno, ingeniero Escauriza, de que ese presupuesto de aporte social de las entidades binacionales tendría que entrar en el presupuesto para un mejor control. Era la promesa del candidato a presidente en ese momento. Yo no lo escuché al presidente en ningún momento decir, acá lo que tenemos que exigir es transparencia. ¿Verdad? Tiene que haber transparencia. No puede, ¿por qué el presidente querría que Itaipú tenga cuentas en secreto? Porque hay algo negro. El presidente tiene que sacudirse y decir, le tiene que decir, porque ¿quién es el que tiene que suministrar los datos al Estado paraguayo? ANDE. Claro. Porque ANDE es la empresa mandataria para integrar esa empresa que se llama Entidad Binacional Itaipú en representación de los 50 millones de dólares que puso el Estado paraguayo. Mire, ingeniero, ¿hace cuántos años que vienen haciendo lo mismo? Mintiendo, escondiendo datos, todo está igual. Es un sistema. Ese sistema se mueve en todos los estamentos y va a seguir siendo así hasta que sigamos con esta política, con este sistema. Vamos a caer en peores casos y no va a venir una persona a querer romper eso. Y está todo complicado. Porque imagínense hasta dónde llega la corrupción. Fíjense que hay medios escritos, televisivos, ¿verdad? Escritos televisivos y radiales que tienen propaganda de Itaipú y Yacyretá. Sí. Si el almacén tiene vendido todos sus huevos, ¿para qué va a hacer propaganda? Para comprar. Para comprar conciencia, así es. Para simple. callarlo. Sencillo. Acá a mí me consta que el único medio que hasta hoy no pudieron comprar es ABC. Nosotros nos incluimos también dentro de ese medio que no nos pudieron comprar. Ahora les voy a creer. Ingeniero, la Argentina está reclamando a través del presidenciable Massa de que el Estado paraguayo debe millones de dólares por la construcción de Yacyretá. Y hablan y defienden su postura los argentinos. ¿Tienen razón? No tienen razón, pero tienen ley. ¿Cómo es El eso? acuerdo Macri les habilita a ellos a reclamar eso. Pero ellos reclaman mucho más. Eso más, 18.000 más intereses, que eran 9 millones más o menos. Te voy a explicar qué es lo que hizo el acuerdo Macri-Carter. Sí. Rubén, vos me debes 20 millones de guaraníes. Sí. Vos me decís, no te debo. Pero te voy a hacer un descuento de 15 millones y me vas a deber 5 nomás. Y vos, ese 5 vamos a repartirnos bajo la mesa 5 y 5. Bueno, eso vamos a firmar y vamos a homologar. Y va a firmar a tu señora, va a firmar a mi señora. Bueno, y vos te vas con tu señora y tu señora te dice, no, yo no voy a firmar. Pues esa deuda no me corresponde. Pero vos ya firmaste la ley, ya hiciste la ley, la firmaste. Es lo que hizo Paraguay, firmó, hizo una ley sobre un acuerdo Macri-Cartes, en la cual el Estado paraguayo reconoce. El Congreso aprobó El también. Congreso aprobó. Pero no la Argentina. La Argentina no. Pero es ley interna.
Hay que derogar esa ley. ¿Por qué hay que derogar? Porque es inconstitucional. O sea, pero volveríamos a la deuda original de los 20 millones de guaraníes que yo debo. Y ahí pedir auditoría. No. Primero tenemos que ver si pagaron o no pagaron lo que tenían que pagar a lo largo del tiempo. Y eso es lo que no quieren que se controle. Porque están todo complicados los paraguayos. Si se hacen las cuentas, ¿verdad? Nosotros hicimos las cuentas en la Comisión de Entes Binacional y representa más o menos el total de lo que se debía en el 2014 era de aproximadamente 4.000 millones de dólares, era la deuda real. Paraguay había usado 3% de la energía total de Yacyretá, de potencia y energía, ¿verdad? Porque ahí se cambió. Son sobre 4.000 millones, 3% sería 120 millones. 120 millones de dólares era todo lo que tenía que pagar Paraguay. ¿Verdad? Ingeniero, Itaipú y Yacyretá está principalmente para darnos luz, pero parece ser con tus comentarios que nos da oscuridad esto. No, al contrario, yo les doy luz. Sí, ustedes estaban en la oscuridad y hoy están en la claridad. Y la audiencia, también la audiencia, claro. Qué bárbaro, es tremendo todo lo que comentaste. Sí. Por Es algo una ya bomba. Menem dijo lo que dijo sobre Yacyretá, el monumento a la corrupción. El problema no es Menem, No, pero eso lo había dicho. Nosotros somos el problema. Claro, no. Nuestras autoridades son el ¿Y problema. qué tenemos que hacer con la Argentina hoy día? ¿Qué tendría que hacer el gobierno paraguayo en los próximos 12 meses con respecto a Yacyretá específicamente? Yo lo que creo, yo sostengo que la deuda de Yacyretá debe judicializarse en tribunales paraguayos. Se debe aclarar y un juez paraguayo tiene que solicitar la documentación, toda la documentación para poder justiciar si lo que se hizo está bien o está mal. Un juez paraguayo. Y ahí vio esos documentos. Todo está, todo hay. Quieren esconder, ¿verdad? Pero está todo. Pero Está todo están registrado. implicados. El Están problema implicados. es que la autoridad paraguaya está implicaada. Pero eso va a valer solamente para el territorio paraguayo. No. Tendría que haber la recíproca para los jueces argentinos. Porque de acuerdo a lo que leíste. El tema es así, Rubén. Te digo lo siguiente, ¿verdad? Que forma parte del marco jurídico dentro del cual debe ser abordado la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Y la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, en el acápite te dice que parte del principio del libre consentimiento y de la buena fe. ¿Verdad? Bueno, y para completar, todavía todo lo que se hizo es violatorio a la Constitución Nacional. Entonces, nosotros en base a este artículo tenemos que solicitar la nulidad de todo lo que se hizo en forma ilegal, donde no fueron precautelados los intereses del Estado paraguayo. Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, sección segunda. Nulidad de los tratados. Disposiciones del derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación a una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento. Acá viene el caraco. A menos que esa violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho interno, la Constitución de la República. Ningún tratado, ningún acuerdo puede ser violatorio a la Constitución paraguaya. Más claro, agua. Ingeniero, cuando más da gusto el programa se nos acaba. Se nos va el tiempo. Lastimosamente se nos fue el tiempo. Pero te vamos a invitar de vuelta porque nos aclaraste muchísimo y creo que también la audiencia está muy complacida de haber tenido una ilustración con respecto al tema anexo C, Yacyretá y la picardía de los muchachos. El tema que presentó la Sociedad de Comunicadores de Paraguay es fantástica. Esa es fantástica porque eso genera Estado. Nosotros confiamos que en los próximos Genera meses Estado tendremos novedades. y lo que le voy a pedir es
solicitar que este grupo le pida al señor presidente de la República transparencia en la revisión del anexo C. Transparencia. Esperemos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Felicitaciones, nos vemos. Hasta el próximo jueves a las 21, cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el jueves.